estamos acostumbrados a hablar del agua como un recurso. Y la verdad que el concepto del agua como un recurso tiene que ver precisamente con el carácter del modelo primario exportador extractivista que existe en el país. Dicho esto, somos de los que sostenemos que el agua es un bien natural indispensable para la vida de las personas, pero también indispensable para la vida de los vegetales, para el funcionamiento de los ecosistemas, para el desarrollo de las economías locales. Yo diría que a nivel mundial, cuando se habla del agua, hoy día se habla del bien natural más importante para la vida, para todas las vidas. Y a nivel mundial, efectivamente, hoy día se encuentran en colisión dos fuerzas que son antagónicas, que son dialécticas, pero que son antagónicas. Son dialécticos contrarios, antagónicos. Por un lado, algunos conspicuos. Tenía una cita por acá que señalan como el presidente de Nestlé hace poco estuvo en las redes, Peter Brabeck, creo que se pronuncia así, decía hace pocos días, las grandes empresas deben disponer de todo el agua del planeta y la población no debería disfrutar de ella si no la paga. Hace poco, hace un par de semanas atrás. Es decir, a nivel mundial hoy día existen dos fuerzas que son contrarias y son antagónicas con respecto a su visión con respecto al agua. Hay algunos que sostienen fuertemente que el agua debe ser un bien capital, un bien de capital susceptible de generar plusvalía para sus propietarios, y un número creciente de hombres y mujeres que comprenden que el agua debe ser y es un bien común consagrado en las constituciones respectivas como un derecho humano. Yo creo que esas dos fuerzas hoy día a nivel mundial colisionan. Y colisionan porque efectivamente tienen una concepción del mundo, una concepción de los bienes naturales que no guardan relación ni guardan propósito con la necesidad de poder tomar agua. El 90% de la composición de un cabro chico cuando nace es agua. El 70% de la composición de todos los que estamos acá es agua. Yo en esta universidad y en esta facultad ya he estado en otras ocasiones. Creo que hemos hablado sobre este tema en 500 facultades a lo largo de todo el territorio, precisamente llamando la atención con respecto a esta problemática. Efectivamente, cuando se habla del agua, yo diría que el agua en el contexto mundial hoy día, algunos futuristas lo dicen, de que van a ser o va a ser la causa de las próximas conflagraciones. Naciones Unidas hace poco, en el mes de agosto de este año, en un informe que emitió, señaló de que en los próximos 10 años la demanda mundial de agua va a exceder en un 56% la oferta real. Es decir, en los próximos 10 años la demanda va a exceder en un 56% de la oferta. Y yo diría que, y aprovechando de que estoy en la academia, para poder contextualizar, diría que la historia es un elemento indispensable para poder analizar el presente y proyectar el futuro. En América Latina, en la década de los 70 y en parte de la década de los 80, 18 de 20 países latinoamericanos tuvieron gobiernos dictatoriales. Gobiernos dictatoriales que, a propósito de las presiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, a propósito que estuvo hace poco la presidenta del Fondo Monetario Internacional en Chile, a propósito de esas presiones, en la década del 70 y en parte de la década de los 80, estos 18 de los 20 países latinoamericanos que tuvieron gobiernos dictatoriales entregaron al capital extranjero servicios públicos, servicios básicos indispensables para la vida de las personas, en particular el agua. Chile no fue la excepción, por cierto. Chile no fue la excepción porque efectivamente para poder tener este modelo actual, este modelo que es un patrón de acumulación, tuvo que existir un gobierno tan sanguinario y tan criminal, un antigobierno tan sanguinario y tan criminal como la dictadura, comandada por Pinochet. Esa dictadura en los 7 primeros años se encarga de destruir todo el tejido social. Se encarga de encarcelar a los hombres y mujeres más valiosos que tuvo la República, que defendieron un gobierno popular, una gesta épica. Durante esos 7 primeros años se destruye todo el tejido colectivo y el año 1980 se formula la Constitución política que hoy día nos rige. Porque el problema del agua y la privatización de las aguas no es un fenómeno aislado. No es que se le ocurriera a algún ser iluminado privatizar el agua. La privatización de las aguas responde a un patrón de acumulación, a un modelo de enajenación, mercantilización, lucro, usura, con derechos sociales que son indispensables para la vida de las personas y que se encuentran consagradas en esa Constitución política del 80. Esa Constitución que habla en materia de educación de la libertad de elegir, pero no del derecho a educarnos. Esa Constitución que tiene fraguada en su origen
el famoso Código Minero, que entrega yacimientos ad eternum. En esa Constitución Política del 80 se encuentra consagrada también la propiedad privada del agua. Artículo 19, numeral 24, que reconoce a las aguas como un bien de capital, como parte de la propiedad privada. Yo diría que la situación actual no es posible sin poder interpretar y leer correctamente la historia, como un elemento de análisis para poder precisamente analizar el presente actual, pero también para poder proyectar el futuro. A propósito del Código de Agua, bien lo decía Nelson, la Paola también y la Sonia igual, ese Código de Aguas que se formula en el año 81 es un código absolutamente inédito a nivel mundial. Somos el único país del mundo que tiene privatizadas las fuentes y la gestión de las aguas. La fuente y la gestión de las aguas. Ese Código de Aguas que se formula en el año 81 señala, y el libro de ahí así lo sostiene, y creo que es parte de la creación que hemos tenido durante todo este tiempo. Ese Código de Aguas tiene 4 derivadas. La primera derivada es que las aguas son un bien nacional de uso público, pero también en su primera derivada un bien económico. En su segunda derivada, ese Código de Aguas le transfiere la prerrogativa al Estado de ser el Estado quien concede un derecho a aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua. ¿A quién? A los privados, los que amparados en las garantías constitucionales del artículo 19, numeral 24, incorporan ese derecho a aprovechamiento a su patrimonio, pueden concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. 1 litro por segundo hoy día en la provincia de Petorca tiene un valor nominal de 9 millones de pesos. Ese mismo litro por segundo hoy día en la provincia del Loa, región de Antofagasta, tiene un valor nominal de 60 millones de pesos. Solo entre los años 2005 y 2008, en Chile se realizaron 20.000 transacciones de derechos de aprovechamiento de agua por un equivalente a 4,8 billones de dólares. Por ahí hay algunos conspicuos, como Isidoro Quiroga, reportado en CIPER Chile, en un artículo de Alberto Arellano, a quien lo tipifican como el zar de las aguas. Entre el año 2004 y 2006 solicitó 4 millones de metros cúbicos de agua en cuencas que se encontraban declaradas agotadas, como la cuenca del Huasco y la cuenca del Copiapó. A ese personaje el Estado le entregó 4 millones de metros cúbicos el año 2007 y el año 2008 se los vendió a Andina Mineral, una empresa canadiense, en el equivalente a 24 millones de dólares. Es decir, en su segunda derivada, esta derivada que dice relación con la prerrogativa de entregarle el Estado los derechos de aprovechamiento de forma gratuita y perpetua a los particulares para que lucren, tiene su ejemplo y su correlato precisamente en el contexto actual. En su tercera derivada, ese Código de Aguas que se formula en la dictadura separa la propiedad del agua al dominio de la tierra. Y hoy día se da una dicotomía feroz. Hoy día existen propietarios de agua que no tienen tierra y propietarios de tierra que no tienen agua. Esa tercera derivada dio origen al mercado de las aguas. Y yo diría que una cuarta derivada del Código de Aguas tiene que ver con la creación de 2 categorías de derechos de aprovechamiento de aguas que existen en el país. Derechos de aprovechamiento de aguas consumtivos y derechos de aprovechamiento de aguas no consumtivos. Y la diferencia entre ambas categorías de derechos dice relación con la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río. En el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas consumtivos que se consumen, el 85% de estos derechos se encuentran en manos de empresas agroexportadoras y mineras. Y en el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas no consumtivos, que se destinan preferentemente a la generación de hidroelectricidad, hasta el año 2009, el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consumtivos le pertenecían a Endesa España. El año 2009, parte de la propiedad de Endesa España fue absorbida por Enel, una empresa público-privada italiana, y hoy día son los italianos los dueños del 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consumtivos del país. Es decir, aquí hay un problema que es mayor. Aquí hay un problema que tiene que ver con soberanía. Es decir, hoy día no existe soberanía sobre el bien natural más importante para la vida, para todas las vidas. Hace poco con Rodrigo estuvimos en Temuco, lanzando el libro en Temuco, en la UFRO, en un auditorio similar, bastante lleno, como este. Y al otro día, compañeros mapuches nos invitaron a Pichufquén, a donde se juntan 2 brazos de río, el Ayapén con el Tolten. Y teníamos a nuestra espalda al Ñem, que es un hombre de madera, que es un protector. Nos dijeron que teníamos que entrar por la derecha y salir por la izquierda. Y estuvimos conversando ahí con algunos huerquén, algunos loncos. Y nos decían, aquí, en este brazo de río, donde se une el Tolten con el Ayapén, se va a montar una central hidroeléctrica de pasada, de capitales españoles y capitales chilenos.
Y esa central hidroeléctrica de pasada va a comprometer la vida de 11 comunidades mapuches, aproximadamente 6.000 mapuches en esa localidad. Y la pregunta nuestra fue natural: ¿qué van a hacer? Resistir. Esa central no se va a instalar. Y les creemos. Profundamente les creemos. Porque la pregunta que habría que hacer, o la pregunta con la cual deberíamos interpelar es, hoy día, cuando decimos de manera dramática tal vez, o con una consigna que muchas veces la gente piensa que es una consigna más, cuando decimos la lucha por el agua es la defensa de la vida, lo que tendríamos que interpelar aquí hoy día es qué están haciendo para defender la vida. Porque en nuestra provincia, en la provincia de Petorca, hay gente que caga en bolsas de plástico hace mucho tiempo. En nuestra provincia, en la provincia de Petorca, hace mucho tiempo hay gente que se baña por presa. En la provincia de Petorca se encuentra naturalizado que nos entreguen agua a través de camiones de aljibe. ¿Por qué? A propósito de lo que planteaba Nelson, el problema en la provincia de Petorca es un problema bastante estructural y tiene que ver con todas estas falencias. El 90% de toda la superficie cultivada es palto, un frutal de origen tropical que en régimen de riego demanda el equivalente a 200 litros de agua diariamente en régimen de riego. Es decir, el mismo consumo que necesita un ser humano para sus necesidades básicas y también para sus necesidades relacionadas con la higiene. En la provincia de Petorca no existen instrumentos de ordenamiento territorial espacial, es decir, empresarios y políticos conspicuos, fuertemente conectados a las redes del poder, como Pereyoma, por ejemplo, como Cerda, como Yuneman, como Trivelli, como Pihuonca, como las hermanas Solari, por ejemplo, compraron cerros a precios de huevo, concursaron proyectos a la ley 18.450 para tecnificar sus sistemas de riego, se llevaron el agua para los cerros y se dedicaron a ganar lucas con las exportaciones de palta, a costa del sacrificio de las mayorías sencillas de la provincia de Petorca. Y contextualizando, recientemente acaba de concluir la COP20, que es la conferencia de las partes de los 20 países que hoy día integran la COP20 y que tiene que ver con el encuentro mundial para el tema del cambio climático, que se desarrolló en Lima. ¿Cuál era el propósito de este encuentro? De 10 días, llegar a un proyecto de acuerdo, a un borrador de acuerdo para sustituir el convenio de Kioto, el protocolo de Kioto, el próximo año. ¿Qué se discutió ahí? ¿Qué se discutió? ¿O qué fue lo que detectó el panel intergubernamental de expertos en materia de cambio climático en Lima hace pocos días? Se señala que en los próximos 10 años el problema ambiental más importante que va a enfrentar la humanidad tiene que ver con el desplazamiento ambiental forzado a propósito de la privación de agua. Se acaba de discutir. Y el consenso mundial que hay hoy día es que ese desplazamiento ambiental forzado debido a la privación de agua ha provocado que hoy día más de 50 millones de hombres y mujeres hayan tenido que emigrar de sus territorios. Se plantea que en los próximos 10 años esa cifra se va a incrementar hasta 250 millones de personas. La pregunta es, volvemos a interpelar, ¿qué está haciendo la academia en materia de desplazamiento ambiental forzado? Ese desplazamiento ambiental forzado existe en la provincia de Petorca. En Petorca tenemos 3.000 viejas viviendo solas, porque los viejos se fueron de la comuna de Petorca, en particular de la comuna de Petorca. Privados de agua, ¿qué hicieron los viejos? Se fueron al norte, a trabajar a las mineras. ¿Por qué no hay agua? Cuando uno camina y observa la arquitectura productiva de la provincia de Petorca, particularmente del túnel de la Calavera para allá, va a observar que todos los campos de los pequeños agricultores hoy día se encuentran podados a tronco. Va a observar hoy día que todos los viejos que eran crianceros desaparecieron y va a llegar a la parte alta de la comuna de Petorca y se va a encontrar con los campos de álamo y de las viejas Solari, todos verdes, con las piscinas rebosantes de agua. Y la pregunta que habría que hacerle a la institucionalidad es ¿qué mierda está haciendo para terminar con el robo de agua? Y cuando la autoridad interpela esta autoridad, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, nos dice en el mes de septiembre de este año que la autoridad nada puede hacer porque tiene solo 19 fiscalizadores a nivel nacional para poner freno al robo de agua. ¿Déjà vu? Arréglenlo como puedan. ¿Qué espera la autoridad? ¿La autoridad espera que esta hueá la resolvamos a tiro? ¿Que terminemos poniéndole velitas, como dice el Miguel que está atrás, a los drenes? ¿O a los acumuladores de agua? La lucha por el agua es la defensa de la vida, por cierto. Y cuando la vida se encuentra fragilizada, nos defendemos. Porque aquí la lucha por el agua, la criminalización, la persecución, ha atentado contra dos principios básicos. Contra este principio, el ejercicio de la libertad de expresión
en este espacio y en cualquier espacio posible y ha atentado contra el legítimo derecho que tenemos los ciudadanos a la autodefensa. Porque si a cualquiera de nuestras compañeras que están acá, o nuestros compañeros que están acá, el día de mañana le falta el agua para la leche, le falta el agua para lavar el niño, cambiar un pañal, bañarse, tomar agua diariamente, ¿van a esperar que el Estado resuelva algo que el Estado no quiere resolver? Porque aquí también hay una situación que es del todo contradictoria. Estoy leyendo y acabo de terminar de leer Aristóteles en Macondo, de Atilio Borón. Y a propósito de las reflexiones de la profesora, me quedé con una cita de Atilio Borón. Esa que habla de la incompatibilidad entre democracia y capitalismo. Porque son dos modelos completamente incompatibles. La democracia es por, para y para, ¿o no? Por, para y por el pueblo, ¿no? El capitalismo es una formación económica y social que está pensada en una minoría, que se apropia, que centraliza los medios de producción y el capital, pero pensada para una minoría. Y la pregunta que habría que hacerse hoy día, ¿existe una democracia real, sustentada, construida sobre la base de un modelo de enajenación, mercantilización, lucro y usura como el que existe en el país? Una democracia verdadera no es aquella que desmercantiliza lo que el capitalismo privatizó, por ejemplo. Una democracia real no es aquella precisamente que recupera los derechos sociales y los bienes naturales indispensables para la vida de las personas, para las mayorías. Soy de los que sostiene que una democracia real es aquella que desmercantiliza lo que el capitalismo mercantilizó. Porque el problema del agua es un problema estructural, por cierto, pero que responde a un patrón de acumulación. Y ese patrón de acumulación es lo que nos tiene viviendo en estas condiciones. Claro, estamos en la quinta región, en Viña, hay harto mall, hay harta Quinta Vergara, hay hartos paseos bonitos. Pero cuando uno va al interior de la región, cuando uno comienza a ver desde Arica, Parinacota hasta Magallanes lo que sucede con el agua, créanme que es una vergüenza lo que sucede con el agua. Y digo que es una vergüenza porque es cierto, de repente puede parecer muy ufano o de repente es muy fácil decir la privatización de las aguas es una responsabilidad de la dictadura. Por cierto que es una responsabilidad de la dictadura. Y fue posible precisamente porque hizo mierda el tejido social, hizo mierda el tejido colectivo. Fue posible por eso, pero la privatización de las aguas en el país fue perfeccionada. El modelo de lucro y de usura con las aguas fueron perfeccionados, particularmente durante el gobierno de Freddy Ruiz Tagle el año 1997, cuando se privatizan las sanitarias, esta sanitaria, para interpelarlos más, esta sanitaria que les da agua de bebida a ustedes, en esta región, en Valparaíso, Esval, sus propietarios son Ontario Teacher Season Plan, la administradora de los fondos de pensiones de los profesores de Ontario, Canadá. La empresa sanitaria que le da agua potable en la región metropolitana, Agua Andina, es del grupo Suez, francés. Y ese proceso de privatización de las empresas sanitarias el año 97 tuvo la particularidad, Frey, de conservar el 35% de la propiedad de las empresas sanitarias como pública. Pero cuando apareció el Capitán Planeta el año 2004, terminó de privatizar por completo la propiedad de las empresas sanitarias. Y Piñera, antes de cumplir un año de su mandato, terminó de vender el porcentaje mínimo pírrico de propiedad pública de Sal, Esval, Agua Andino y Esvío. Sal, Esval, Agua Andina y Esvío. Es decir, efectivamente la dictadura privatiza las aguas, pero la clase política hoy día que tenemos, genuflexa, lamebotas que tenemos en el país, es la que se encarga de privatizar la sanitaria. Y no conforme con eso, el año 97 Frey en Antofagasta y Menem en San Juan firman el famoso Tratado Binacional Minero que le entrega a las nacientes de nuestras cuencas la mega minería química a cielo abierto. Pascua Lama es posible por eso. Agua Andina Andina 244 va a ser posible precisamente por eso. ¿Cómo puede ser? O cómo piensen lo ilógico que es. Hace 2 días o 3 días estuvimos marchando en Santiago, más de 15.000 personas, en contra del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. El Maipo es el afluente más importante de la región metropolitana. Y prácticamente el 75% de toda la provisión de agua potable del país se obtiene a través de napas freáticas. El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo es posible porque una empresa sanitaria
de propiedad francesa, Aguas Andinas, le entrega derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos a una empresa yanqui, Asgener, para que Asgener genere electricidad para Minera Los Pelambres, la cuarta región del grupo Luxic. Y si ese proyecto se llega a materializar en la región metropolitana, ¿sabe lo que significa? Significa una amenaza directa en materia de provisión de agua potable para 7 millones de hombres y mujeres en la región metropolitana. Pero además se va a comprometer el agua de regadío de 120.000 hectáreas de cultivo. ¿Vamos a esperar quedarnos sin agua para luchar? ¿Vamos a esperar no tener agua en nuestras casas para luchar? ¿O vamos a esperar que sean otros los que protagonicen esta lucha? Este tema, el tema del agua, hace 10 años no estaba en el imaginario colectivo. No era tema. ¿Cuándo se instala la lucha por el agua? ¿En qué minuto adquiere la dimensión que hoy día tiene? Yo diría que 2007, 2008. Para nosotros no es grato decir que la provincia de Petorca es el epicentro nacional del robo de agua. Para nosotros no es motivo de orgullo decir de que hay hombres y mujeres sencillos en la provincia de Petorca que cagan en bolsas de plástico. Nos duele. Todos los días nos duele. Y nos duele profundamente. Pero también nos duele profundamente la indiferencia de una clase política que es genuflexa ante los dictados del capital. Una clase política que entregó todos los derechos sociales y los bienes naturales a propósito del consenso de Washington y que es incapaz de ponerse a la altura de las circunstancias. Entonces la pregunta que hace el Rodrigo a propósito de este texto no es el epílogo de nada, no estamos concluyendo nada, es el principio de todo. Es un texto que los interpela precisamente para pasar a la delantera. Es una herramienta de denuncia, una herramienta de lucha, pero es para pasar a la delantera. Porque es fundamental hoy día comprender que la problemática del agua en el país se debe resolver. Y se debe resolver de una forma o de otra. Y no tenemos que tener temor a eso. ¿A qué me refiero? En América Latina han habido 2 procesos de recuperación de las aguas. Una experiencia de masas con muertos en la calle, a propósito de la guerra por el agua en Cochabamba el año 2000, y una experiencia institucional el año 2004 en Uruguay, donde se le pregunta a la población uruguaya si quiere que el agua sea un bien común o un bien de capital. Y el 64% de la población uruguaya dice queremos que el agua sea un bien común. Y aquí hay algunos compañeros que marcharon en la primera marcha nacional por el agua con un letrero que decía: ¿el agua la vamos a recuperar a la buena o el agua la vamos a recuperar a la mala? Y la pregunta que hay que hacerse hoy día es ¿cómo la vamos a recuperar? ¿Piensan que la vamos a recuperar a propósito de la indicación sustitutiva que manda el gobierno de Bachelet al Congreso? ¿Que incorpora un proyecto de ley para modificar el Código de Agua? ¿Que no habla nada del artículo 19, numeral 24, que consagra la propiedad privada del agua? ¿Que dice cambiar el concepto de derecho a aprovechamiento por una concesión a 30 años para los derechos de agua que se consumen y a 20 años para los derechos de agua que no se consumen, pero solo para el 10% del agua que falta por entregar, manteniendo la perpetuidad y la gratuidad del 90% del agua ya entregada? ¿O vamos a creer en ese proyecto de ley que manda Bachelet hace poco, en el mes de octubre, al Congreso, que no habla nada y por el contrario ratifica el artículo 56 del Código de Agua, en simple, las aguas del minero? ¿Saben lo que significan las aguas del minero? Las aguas del minero significa que si aquí llega algún empresario con algún yacimiento, con alguna explotación, aurífera, cuprífera, de hierro, de lo que sea, si ese empresario alumbra agua en su yacimiento, no tiene la obligación de informar esa agua a la DGA, ni tiene la obligación de pedir ese derecho de aprovechamiento de agua a la DGA. ¿Qué significa esto? Significa que el uso competitivo del agua asociado a la extracción minera se superpone con respecto a cualquier uso. Incluso del agua de bebida, para servicio higiénico, para la producción de alimentos, para la soberanía. Termino porque cuando uno mira la problemática del agua hoy día, tiene un montón de aristas, un montón de ramificaciones. Bien lo decía el Nelson. ¿Se imaginan ustedes que la pequeña agricultura privada de agua desaparece del país? 240.000 familias campesinas. ¿Quién va a mantener la soberanía alimentaria? ¿Se imaginan que hoy día la codicia empresarial se apropia del agua definitivamente? ¿Quién va a mantener la soberanía territorial, por ejemplo? Hace poco Cheire estuvo en un seminario
hablando de agua y hablaba del agua como un recurso estratégico. Pues bien, hay que decirle a Cheire que ese recurso estratégico en el país no existe. Porque el Estado no tiene soberanía sobre el recurso estratégico más importante para el país, el agua. Y si el día de mañana estamos enfrentados a una situación con algún país hermano que no la quisiéramos, ¿a quién le vamos a ir a pedir permiso para usar el agua? ¿Le vamos a pedir permiso a los canadienses, a los italianos, a los españoles, a los franceses? Si hoy día en Chiloé los viejos no tienen agua en Chiloé porque no pueden sacar agua de los afluentes. Si hoy día en Valdivia los viejos están privados de agua y les dan agua a través de camiones de aljibe porque no pueden sacar agua de los afluentes. Porque a los viejos chicos los encarcelan y a hueones como Pérez Lloma los sancionan en 20 UTM. Paga las 20 UTM y sigue robando agua. Ese es el problema. El problema es que tenemos una sociedad de clase y un derecho o una justicia que en la práctica es la voluntad de la clase dominante erigida en fuerza de ley. Por eso persiguen a los que luchan por el agua. Por eso criminalizan a la gente que toma la decisión de ponerse de pie para recuperar el agua. Porque queremos recuperar el agua. No hablamos de nacionalizar, queremos recuperar el agua para las comunidades y los territorios. Terminar con el modelo de lucro con el agua. Derogar los instrumentos privatizadores de las aguas. Construir una nueva institucionalidad en materia hídrica. Pero junto con recuperar el agua, queremos también recuperar la educación. También queremos recuperar la salud. También queremos terminar con el lucro con los fondos de pensiones de los trabajadores. Esa es nuestra lucha. Ese es el propósito de esto. Porque entendemos que solos no podemos. Hemos hablado en 500 facultades, durante años los que nos conocen. Nos hemos tomado las carreteras 1000 veces y lo seguiremos haciendo, porque comprendemos que solos no podemos. Y cuando decimos que solos no podemos, es fundamental aquí en la academia decirles que nuestro propósito es construir un solo puño. Y la construcción de un solo puño pasa por comprender que solos no podemos, que es fundamental entender que hoy día, cuando se privatiza el agua, que hoy día cuando en Villa Alemana una empresa núcleo le roba el agua a la gente sencilla, lo que está haciendo es fragilizándole la vida a las personas más humildes del territorio. A eso los quiero interpelar, a eso los quiero llamar. Los quiero llamar a comprender de que la academia también tiene que ser un frente de lucha. La academia tiene que ser un frente que nos dote de esa teoría revolucionaria que necesitamos precisamente para cambiar el orden de cosas actual. Esto que estamos haciendo acá es un gran paso, con 2 profesoras a las cuales la hemos conocido al fragor de esta lucha. Este libro se escribió al fragor de esta lucha, al fragor de la lucha por el agua. Pero el principio de todo, a eso los quiero llamar y les quiero dar las gracias. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.